radios. Entonces les está dando que R1 es 12 y beta 1 es 70 decibelios, dice. Ahora bien, preguntan por una distancia 2, ¿verdad? Pero aquí trabajamos bajo las variables de esta nueva unidad, ¿verdad? Entonces sería R2. Y dice qué distancia sería ese R2 para que el nivel de intensidad sea 40 decibelios. Ayer vimos de los ejercicios, ¿verdad? Así como nosotros podemos encontrar a partir de I2 el nivel de intensidad, podemos encontrar del nivel de intensidad, pues las intensidades, ¿verdad? Haciendo un despeje. Entonces, tenemos una fórmula, para así revisar una fórmula, y de igual forma nosotros la podemos deducir, ¿verdad? Sea un caso. Y hay una relación entre el cociente de dos intensidades, ¿verdad? Ahí aparece I2 sobre I1. I2 sobre I1. Entonces, ¿qué es el opuesto, verdad? Porque aquí queda R1 entre R2 y quedan al cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo puedo obtener eso? Bueno, divido I2 sobre I1 y se va a simplificar todo y solo me queda una dependencia de los R. Pero esta pues aparece como fórmula, pero igual yo la puedo demostrar. Bien, entonces despejamos para R2 porque es la que andamos buscando, ¿verdad? R2 pasa para aquí. Entonces I1 pasaría a multiplicar porque está dividiendo y 2 que está arriba, ¿verdad? Pasaría abajo. Puede que una relación así. Ahora, para despejar R2 sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? I1 sobre I2 por R1 al cuadrado. Y tengo que la intensidad, ¿verdad? Es igual a I sub 0 por 10 a la beta sobre 10. Eso lo sacamos ayer, ¿verdad? Cuando hicimos el despeje. Ya aquí ya lo anoté porque ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacer la deducción o también la pueden utilizar directamente porque si ya revisaron, ¿verdad? Los mandé ayer que revisaran las propiedades de los logaritmos. En las propiedades logarítmicas aparece esto, ¿verdad? Que pueden escribir de un solo, ¿verdad? De tener una función logarítmica a una función exponencial, se llama, ¿verdad? Es una propiedad que ya usted ve la base, ve cuál es el argumento y entonces puede hacer el tratamiento de los datos directamente. Entonces, como quieran, ¿verdad? Si se pierden así, entonces pueden hacer la deducción como lo hicimos o utilizan, ¿verdad? Sí, de un solo, ¿verdad? Y se asume que usaron la propia logarítmica. Ambas serían aceptadas. En este caso, esto sí. Ahora, I1 es igual a I sub 0, 10 a la beta 1 entre 10. Entonces, I sub 0 ya es un valor conocido que nosotros ya sabemos que es 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados por 10 a la beta 1 sobre 10. Ok, hagan este cálculo, seguimos probando cálculos y verifiquen que les da 1 por 10 a la menos 5. Así les da. Porque el problema aquí es que algunos pueden estar obteniendo 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Si así la introducción de las potencias es incorrecta, estarían obteniendo valores incorrectos, ¿verdad? Porque un menos 6 ya no es lo mismo que un menos 5, ¿verdad? Y cambia en un factor de 10. Sí, casi da. Ok. Eso es nada más para que probar, ¿verdad? Ahora tenemos I2, que sería I sub 0 por 10, beta 2 entre 10, ¿verdad? Y tenemos, sería 10 a la menos 12 por 10, beta 2, que es 40 sobre 10. Era 1 por 10 a la menos 8. Ya teniendo las intensidades,
Entonces sustituimos para la relación que teníamos, ¿verdad? Que era I1 entre I2 por R1. Entonces, I1, 1 por 10 a la menos 5, I2, 1 por 10 a la menos 8, y R1, que es 12. Entonces, hacen el cálculo y queda que R es 379.47. También es importante ese de la raíz, ¿verdad? Hacer los cálculos, ¿verdad? Porque les recomiendo hacer el producto, luego la división y por último a ese resultado sacarle la raíz cuadrada. Si lo quiere hacer de un solo, debe manejar paréntesis, ¿verdad? Y falta ahí un paréntesis extra que lo agregaría desde el inicio hasta el final de toda la expresión. Si yo lo quisiera hacer todo en la calculadora, ¿verdad? Entonces, todos esos cálculos que están verificados, ¿verdad? Háganlo y revisen que obtienen lo mismo. Si de un solo no los da, entonces háganlo por parte y asegúrense que obtengan lo mismo. Y así como lo aprendieron, así lo hacen en clase, porque a veces hay problemas con el resultado. Ok, ¿tienen alguna pregunta con este? Este había quedado de tarea, ¿verdad? Les vuelvo a aclarar, ya tenían que haberlo leído, haberlo analizado, ¿verdad? Porque ese sí había quedado de tarea. ¿No? Bueno, al menos espero que sí los vayan trabajando, ¿verdad? Porque recuerden que estos ejercicios de pronto ya requieren un poquito más de análisis tal vez de lo que hemos estado haciendo. Y como que mayor razonamiento, propiedades logarítmicas, todo eso ya los he mandado a estudiar, ¿verdad? No se va a volver a explicar logaritmos, porque eso es una clase de matemática que debieron haber visto. De igual forma, no está de más que repasen las propiedades logarítmicas, ¿verdad? Ayer usé la de la suma, pueden buscar la de la división, o sea, para las simplificaciones, se me ocurre que pueden servir ese tipo de análisis, ¿verdad? Y recuerden que ya esta es una segunda física. Ustedes ya en la física 1 pues ya han desarrollado su pensamiento científico, podríamos decir, ¿verdad? Ese análisis. Entonces hay que ponernos a estudiar un poco más, ¿verdad? Hay una mayor exigencia en biofísica que en física 100. Entonces esta clase no se ve separada, sino que viene para una segunda física. ¿Verdad? Eso para motivarlos a que estudien. Bien, ahora empezaríamos con lo que es el efecto Doppler. Por eso también ya lo habíamos discutido y ya los había puesto que fueran estudiando estas fórmulas, ¿verdad? Que tenemos la siguiente variable. Nosotros vamos a estudiar con esta fórmula que es la compuesta, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Quiénes son estas variables? BS, por aquí aparece BS, observen, ¿no? Y hay muchas veces, se fijan, ¿verdad? Hay un F sub 0, un F sub S, entonces, ¿quién es cada cosa? Entonces dice BS es la rapidez de la fuente. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque BS nosotros lo asociábamos, ¿verdad? Antes aparecía BS como velocidad del sonido. O lo podemos asociar como velocidad del sonido. En la fórmula, ¿verdad? El BS, o sea, el S, y si se fijan aquí está un FS, está asociado a la fuente. Entonces, esta es la velocidad de la fuente, por ende, esta sería la frecuencia de la fuente. Entonces, porque en exámenes, ¿verdad? Hay errores de eso, ¿verdad? Aquí BS y le ponen la velocidad del sonido. Ya con eso, ya al utilizar la fórmula, pues ya tendrían un problema, ¿verdad? Porque está mal utilizado. Entonces, leyendo y tomando nota claramente, BS es la rapidez de la fuente. Y luego tengo B, que sale arriba y abajo, B, miren, y esta es la rapidez del sonido. Tengo B sub 0, que es la rapidez del observador.
tengo B sub 0, que es la rapidez del observador. Entonces, este F sub 0 y el B sub 0 de aquí se refiere al observador. Pero aquí no es una frecuencia inicial, no. Aquí se trata de que tenemos observador y tenemos, por otra parte, la fuente. Y tenemos también la velocidad del sonido. Entonces, esas son las variables que hay que tener claras, ¿verdad? Por aquí mencionan esto, lo puede leer, ¿verdad? Pero al final todo esto lo vamos a ir aplicando. Por ejemplo, si se fijan aquí aparece un más, menos, menos, más. Eso se va a eliminar, o sea, usted va a elegir, aparecen dos opciones, usted va a elegir si es más o si es menos, no va a dejar otro signo. Usted va a elegir acá entre menos y más, si es menos o más. Dice aquí, los signos de la parte superior se aplican cuando ambos se acercan. Si se acercan, por ejemplo, si se va acercando, la frecuencia que yo estaría escuchando sería mayor, ¿verdad? Por eso en el numerador ponen más y en el denominador se pone menos. Los signos de la parte inferior se aplican cuando se alejan entre sí. Cuando se alejan, estaríamos escuchando una frecuencia menor, o sea que este sería menos, y aquí abajo, como es lo contrario, si quiero que sea menor, sería un número más grande, o sea que sería más. Entonces se usa esas relaciones así. Y para la fuente se hace el mismo análisis, ¿verdad? Y ahí también se tomaría en cuenta los signos según la fuente y lo que esté sucediendo. Pero digamos ahí solo hacen pues 1, 2. Hacen ciertos casos, ¿verdad? Pero también está si las dos se mueven simultáneamente, ¿verdad? Porque tenemos que considerar todos los casos, ¿verdad? A veces una puede quedar fija, entonces van a ir viendo diferentes casos. Aquí vamos a ir mencionando algunos, pero vamos a ir aplicando pues lo mismo. Tenemos aquí uno demostrativo. Pregunta, ¿cuál es la frecuencia escuchada por una persona que viaja directamente a 60 kilómetros por hora hacia el silbato de una fábrica cuya frecuencia es de 800 Hz, si la temperatura del aire es de 0 grados Celsius? ¿Cuál es la frecuencia escuchada por una persona? O sea, me piden el F sub 0, porque es la frecuencia que escucha el observador. Y dice que viaja directamente a 60 kilómetros por hora. Es el observador que está viajando, o sea que esa sería la velocidad V sub 0. Entonces, ¿me va entendiendo? Se debe ir clasificando, ¿verdad? Estas variables. Entonces tenemos 60 kilómetros por hora. Y hay que convertir, ¿verdad? Porque no trabajamos en kilómetros por hora, sino que metros por segundo. Quizás aquí solo está anotado, ¿verdad? Porque ya conversiones lo veo en física 111, debe de poder hacer esto directamente, ¿verdad? No debe haber confusión. Ya conversiones no es tema de esta clase, pero debemos de poderlo hacer. Entonces, al convertirlo a metros por segundo, nos queda 16.67. Hacia el silbato de una fábrica. La frecuencia de ese silbato de la fábrica es 800 Hz. O sea que esa sería la frecuencia de la fuente. Por eso lo hemos denotado como FS 800. Si la temperatura del aire es de 0 grados Celsius y me da la temperatura del aire, ¿verdad? A la que se encuentra, que son 0 grados Celsius. Calculamos la velocidad del sonido cuando la temperatura es 0 grados Celsius. Tenemos que esa velocidad es 331 metros por segundo. Entonces dice que por aquí coloqué que la velocidad del sonido es 0. ¿Por qué la velocidad del sonido es 0? Perdón, ¿por qué la velocidad de la fuente es 0? La velocidad del sonido es 331.
leí mal. Porque la fuente es una fábrica. Entendemos que la fábrica no se va a mover, ¿verdad? Está construida en un sitio y ahí tiene el silbato. Entonces, asumimos o tomamos en cuenta que entonces la fábrica está en reposo, es decir, sin movimiento. Y eso es interpretación, ¿verdad? Entonces, la velocidad de la fuente, en este caso en la fábrica, sería 0. Por otra parte, ¿verdad? La persona viaja hacia, ¿verdad? La fábrica, o sea que se va a ir acercando. ¿Qué implica que se vaya acercando? Que la frecuencia que yo voy a escuchar con respecto a la que es emitida tendría que ser mayor, ¿verdad? Por lo que discutimos con el efecto Doppler. Se va a escuchar mayor. Entonces tenemos la fórmula general, ¿verdad? La copié, f sub 0 es b más menos b sub 0 entre b menos más b sub s por fs. En este caso sustituimos, ¿verdad? Que la velocidad de la fuente es 0. Eso se elimina, ¿verdad? Y queda así. Ahora nos toca elegir si es más o menos. Pero en este caso tenemos claro, ¿verdad? Que se acerca. Esa frecuencia escuchada tendría que ser mayor. Entonces, por ende, el signo tendría que ser más, ¿verdad? Porque una suma me genera un múltiplo mayor que va a ser multiplicado. Entonces quedaría así, b más b sub 0 entre b. Aquí la simplifiqué para que se viera igual que estas otras que aquí aparecen, ¿verdad? Simplificadas, pero no es necesario hacer la simplificación. Ustedes pueden sustituir acá y les va a dar el mismo resultado. Si simplifican, o sea que separan los denominadores y numeradores, entonces b sobre b les da 1, b sub 0 sobre b, b no se puede cancelar y queda así la expresión. Sustituimos y encontramos la frecuencia 840.29 Hz, ¿verdad? Le encontramos mayor, ¿verdad? Tal y como lo esperábamos. Pero de igual forma, pues pueden sustituir acá y estarían encontrando la misma, ¿verdad? Entonces, para que lo vean. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Deben, hay que sacar los datos correctamente y luego pues el análisis con esta fórmula, que para todos los ejercicios vamos a usar esta fórmula, ¿verdad? Van a ver que todos se resuelven con esta fórmula. La simplificación de la fórmula depende mucho de nuestro análisis. Por eso hay que estudiar y leer bien y entender bien el efecto Doppler. Bien, no escuché pregunta, voy a pasar a otro. Este pues, se fijan, solo es un puntito, simplemente prácticamente sustituir datos. Pero vamos a ir haciendo diferentes. Porque hay otro así de un puntito. Y dice, en un día con temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura es 20 grados Celsius. ¿Para qué me sirve tener la temperatura? Con la temperatura pues puedo sacar la velocidad del sonido a esa temperatura. Miren que está la temperatura ambiente, que son 20 grados Celsius. Entonces es 331 más 0.6 por TC. La velocidad son 343 metros por segundo. Dice, una persona en movimiento escucha una frecuencia de 520 Hz. Entonces, la frecuencia escuchada por el observador, o sea, f sub 0 es 520 Hz. Proveniente de una sirena estacionaria de 500 Hz. Entonces, la fuente emite un sonido de 500 Hz. Como ya me aclara, la sirena está estacionaria, entonces ponemos que la velocidad de la fuente sería 0. Pregunta, ¿la persona se acerca, se aleja o está estacionaria respecto a la sirena? ¿Y por qué? Entonces decimos se acerca.
¿Por qué? Porque la frecuencia escuchada es mayor que la frecuencia emitida. Por ende, se está acercando. Pero tengo que tener claro, ¿verdad? Solo viendo estos dos datos que yo pude, pues, poder responder, ¿verdad? Se estaría acercando porque la frecuencia emitida por la fuente es 500 y la frecuencia escuchada por el observador es 520. Entonces se está acercando, ¿verdad? Porque la frecuencia escuchada es mayor. Mi pregunta, ¿cuál es la rapidez de la persona? ¿Te fijan? Aquí me dan las dos frecuencias. Ya tengo la velocidad de la fuente, la velocidad del sonido, pero lo que me piden es la rapidez de la persona. Te ven que aquí puede existir cualquier variación con los ejercicios, pero voy a usar la misma fórmula. Aquí no voy a encontrar una frecuencia, sino que voy a despejar para una velocidad. Entonces, partimos de la fórmula, ¿verdad? La misma. Todas vamos a partir de la misma fórmula. F sub 0 es igual a B más B sub 0 entre B menos más BS por Fs. Aquí la frecuencia de la fuente es 0, ¿verdad? Entonces, este se elimina. Entonces, me queda así, B más menos B sub 0 entre B por Fs. ¿Qué signo va a llevar? Más o menos. Pues es más, ¿verdad? Porque se van acercando. Es más. Aquí lo pueden simplificar de esta forma. Bueno, aquí sí les recomiendo la simplificación porque sería más fácil el despeje para B sub 0, ¿verdad? Porque, bueno, de las dos formas lo pueden despejar, no sería tan difícil, lo pueden hacer. ¿Qué le hice a través de la simplificación? Sale más directo. Dividimos numerador y denominador, ¿verdad? Porque acá hay un entro, entonces lo puedo separar. Divido cada término porque todo está dividido por B. Divido cada término a término. Y entonces queda 1 más B sub 0 sobre B. ¿Verdad? Y ahí pues partimos haciendo el despeje, ¿verdad? El despeje que ya deben de manejar pues despeje. Este está multiplicando, pasa a dividir. Este 1 es más aquí, pasa al otro lado como menos. Y este B pues pasa a multiplicar. Y ahí tienen el despeje para B sub 0. Sustituyen datos en eso. La frecuencia escuchada 520. La frecuencia de la fuente 500. El menos 1 que quedó de la deducción por la velocidad del sonido que habíamos encontrado a 20 grados Celsius. Entonces, la velocidad escuchada la velocidad con que se está moviendo el observador son 13.72 metros por segundo. No, es más pequeño esto. Y ahí tendrían pues la resolución para ese ejercicio. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, pasamos a otro. Ok, tenemos otro aquí. A ver, inténtenlo hacer ustedes. Les voy a dar unos 2 minutos para que al menos saquen los datos. Que ordenen los datos. Leanlo y ordenen los datos.
Ok, vamos a empezar a sacar los datos. Dice, mientras está de pie junto al cruce del ferrocarril, usted escucha el silbato de un tren. Mientras está de pie junto al cruce del ferrocarril, usted escucha el silbato de un tren. O sea, usted como observador, ¿verdad? Está parado en la estación, lo que usted está, podríamos considerar en reposo, ¿verdad? O sea, que no se está moviendo. Ese es un dato que debemos haber sacado. La frecuencia emitida es de 400 Hz. La frecuencia emitida. La frecuencia emitida es la frecuencia de la fuente. O sea, Fs 400 Hz. Si el tren viaja a 90 kilómetros por hora, o sea, ese sería mi fuente, ¿verdad? A ver, alguien haga la conversión, 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, todos hagan esta conversión y me dicen cuánto es. ¿Cuánto? 250, no. 25.02 metros por segundo. 2502, no. ¿Por qué 02? Vamos a ver. No sé. Sí, no sé dónde sale el 02, pero está mal hecha esa conversión, ¿verdad? Y aquí solo es un 02, pero en otro factor que ya tenga decimales sería más grande esa diferencia. Qué bueno revisar todo. Y tenemos que la temperatura del aire, ¿verdad? Porque es nuestro medio, el aire, es 25 grados Celsius. Con ese 25 grados Celsius, ya sabemos que vamos a calcular la velocidad del sonido a esa temperatura. ¿Verdad? Por TC, la temperatura en grados Celsius significa TC, o sea que debe estar en Celsius. ¿Cuánto da eso? Muy bien, gracias. 346 metros por segundos. ¿Cuál será la frecuencia que usted escucha? Usted estaría preguntando la del observador, ¿verdad? ¿Cuál sería la frecuencia que usted escucha cuando el tren se aproxima? Y después, ¿qué pasa? Se refiere con la frecuencia que escucha. Porque para ambos les pide la frecuencia que escucha, ¿verdad?
Entonces aquí sería cuando el tren se aproxima. Quedar claro aquí. Es cuando escribimos la fórmula completa. Siempre vamos a hacer eso, ¿verdad? Era B más menos B sub 0 entre B menos más BS FS. Y aquí sustituimos, ¿verdad? Porque tenemos que aquí B sub 0, en este caso es 0. Puede ser que una sea 0, puede que trabajemos con todas las variables, ¿verdad? Eso dependería del problema en realidad. Aquí es B entre, solo lo voy a reducir, lo que quedaría menos más BS FS. Ahora me toca elegir qué signo tiene. Sería positivo o negativo. Entonces, ¿qué signo va a tener? Como el tren se aproxima, o sea, se acerca, la frecuencia yo espero que sea mayor, ¿verdad? Dado que el signo está en el abajo, ¿verdad? En el denominador, tendría que ser menos, ¿verdad? Que una división, entre más pequeño es con respecto a lo que divide, la unidad se mantiene más grande. Y eso de los signos, póngale mente, ¿verdad? A estudiarlo, porque eso es lo que le va a tocar a usted. La fórmula, pues ya está. Y la interpretación de los datos, ¿verdad? La clasificación correcta. Aquí sería 346. Ok, hagan ese cálculo, me dicen cuánto les da. Y por mientras hacen el cálculo, ¿cómo esperan que ese resultado les dé? ¿Mayor o menor que 400? A ver. Hicieron 431, le dio. Mayor, ¿verdad? Porque se está acercando. Tendría que ser mayor. 431.15 Hz. Tenemos un inciso B. También le piden la frecuencia, pero en este caso es después que el tren se aleja. Aquí es cuando el tren se aleja.
Y sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que cambiaríamos el signo. Te lo voy a copiar. Eso solo cambiaría aquí el signo. Bueno, sería todo igual, ¿verdad? En realidad es todo lo mismo. Solo es que ahora, el análisis del signo es lo que va a cambiar. Entonces le inciso B. Bueno, aquí no se copió bien. Ujú, ujú. Será cero, ¿verdad? Y aquí, como se aleja, ¿verdad? La frecuencia escuchada va a ser menor. Si quiere hacer algo más pequeño, aquí en el numerador sería un más. ¿Verdad? Porque al tener un número más grande, toda la unidad se hace más pequeña. Puede verificar ese cálculo y esa frecuencia le da, si hacen ese cálculo, 373,05. Ustedes pueden analizar que sus respuestas tengan lógica, ¿verdad? Porque si no, tienen mal su análisis. O sea, si no le da, no está bien, entonces tendrían mal el análisis. ¿Verdad? Y tendrían los dos casos. Y también para que quede claro, ¿verdad? Lo de cómo es que funcionan esas frecuencias. Ok, vamos a ver otro, aunque sea lo voy a dejar planteado para que ustedes lo terminen. ¿Sí? Ok, primero, ¿verdad? Deben ir a estudiar los casos separados. En el libro están los casos separados y en el campus, para poder entender eso, porque en realidad son seis casos, ¿verdad? Pero aquí igual se lo puedo volver a repetir, pero sí es necesario estudiar doble, porque no solo va a tener estos casos. Entonces, si aún hay problema, ¿verdad? En esto hay que volver a leer ese tema. Entonces, cuando andamos buscando frecuencias, ¿verdad? Nos fijamos, el tren se aproxima. Entonces, la frecuencia que yo voy a escuchar, ¿verdad? Según el dibujito que habíamos visto de Doppler, las ondas venían más pegadas, entonces la frecuencia que escuchamos es mayor, ¿verdad? Entonces, yo quiero que esa frecuencia sea mayor. ¿Cómo hago que la frecuencia sea mayor? Ese es un análisis entre numerador y denominador. Yo coloco aquí menos, ¿verdad? Por estar en el denominador, toda la unidad sería mayor, ¿verdad? Porque está abajo, es la que está dividiendo. Cuando coloco menos, obtengo un 431, que es mayor que 400. Cuando el tren se aleja, el efecto Doppler, ¿verdad? Recordemos el dibujito que habíamos analizado, las ondas estaban más esparcidas cuando pasa el sonido. Entonces, la frecuencia que percibimos es menor. Entonces, de ahí parto yo, de ese concepto, ¿verdad? Cuando se viene acercando mayor y cuando se aleja es menor. Ese es el concepto que aplicamos, porque es el Doppler. Desde ahí parte el análisis. Entonces, ¿cómo se aleja? Esa frecuencia que yo voy a obtener es menor. ¿Cómo sería menor? Como es en el denominador,
Es lo contrario del numerador. Si quiere que sea menor, usa un más. ¿Verdad? Porque todo lo de abajo quiere que sea más grande, así toda la unidad sería menor. Al usar un más, esa frecuencia, miren, 373. O sea, sí se reduce, ¿verdad? Pero, y eso es lo que voy a utilizar para todos. Primero, esto, concentrarse en el efecto Doppler. Y lo otro, recordar, en el numerador se trabaja por decir lineal, ¿verdad? El más, al tener un número mayor, me da mayor. Y si pongo un menos, es un número menor, obtengo un menor. Pero en el denominador es lo contrario. Cuando yo coloco un más, hago toda la unidad más pequeña, ¿verdad? Porque está dividiendo, es división. Si yo coloco un menos, ese número, cuando yo divido por un número más pequeño, la unidad en realidad se mantiene pues más grande con respecto a que haya utilizado un más. No sé si puedo orientarlo un poquito, ¿verdad? Esto es una orientación general, ¿verdad? Pero partimos dos cosas importantes, ¿verdad? El Doppler y segundo, el análisis entre numerador y denominador, ¿verdad? Por eso lo dejo aquí por escrito para que quede claro lo de los signos, ¿verdad? Miren, cuando usted pone un menos acá, toda la unidad se mantiene igual. Si aquí hubiera signo, entonces arriba hubiera sido más, ¿verdad? Aquí más y aquí menos, y aquí sería menos más, para todavía mantener eso, ¿verdad? Entonces es bien, y tiene que verse ese, ¿verdad? Y de hecho el que viene, pues ya no se les cancela ninguno. ¿Verdad? A eso es lo que vamos, que ya no se cancele ninguno para que tengan que trabajar con los 4 signos. ¿Verdad? Porque aquí solo trabajaron pues con un solo signo, ¿verdad? Este queda de tarea. Y sí pónganse a pensarlo, ¿verdad? Aquí van a trabajar, aquí ninguno se les cancela. Aquí ninguno se les cancela. Entonces les toca trabajar con uno solo. Y le puedo dejar otro. Y le voy a mandar uno que se muevan los dos al mismo tiempo. Ese no lo tengo acá, pero también que sería otro caso. Y creo que el del campo, si ya lo revisaron, el del campo es bien interesante porque ahí se mueven ambos, ¿verdad? Creo que ese es el que vi que se movían ambos. Entonces, trabajen estos dos. No sé si se logran leer. Pero sí, de forma general, ¿verdad? Hay que ir a estudiar Doppler porque son dos conceptos importantes, ¿verdad? Sobre el movimiento de la fuente y en realidad qué es Doppler, ¿verdad? Debe quedar muy claro qué es Doppler, ¿verdad? Pero eso es puro concepto, entonces hay que ir a leer, ¿verdad? Para poder, el manejo, porque de ahí solo es la fórmula y nos toca a nosotros por decidir cómo va a hacerse esa simplificación. ¿Bien? Les dejo esos dos para que los vayan analizando, los traten y mañana los vamos a discutir. ¿Ok? No pierdan clases, ¿verdad? Porque estos temas son bastante, requieren, ¿verdad? Que los discutamos, pero sí inténtelo hacer, ¿verdad? No importa si se equivoca, pero usted encuentre las frecuencias hasta el final. Eso sí. Ok, seguimos mañana. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Consulta. ¿No? Ok, si no, entonces, bueno, trabajen esos ejercicios y mañana pues los discutimos.